Así que durante los últimos 4 días he hablado acerca de la historia de fondo de los 4 dharmas y no he terminado. Hay un poco que todavía me falta, pero sin embargo hoy voy a tomar el tema de los 4 dharmas y voy a hablar de ello en realidad. Así que el texto del que voy a estar enseñando es el texto que se llama Los 4 dharmas en resumen en las obras recopiladas de Campopa. Así que se las he dado a todos los Shedras, los colegios monásticos. Y quisiera pedirles a todos que por favor miren el texto raíz mientras que estudio. Así que, como dice en el texto, Namoguru, que el Dharma se convierta en Dharma, que el Dharma se transforme en el camino, que el camino disipe la confusión, que la confusión surja como sabiduría. Así que ese es el principio, comienza con Namoguru, y Namoguru es en sánscrito. Y si lo traducimos en tibetano es me postro ante el guru. Y aunque no lo explico, por supuesto que todo el mundo lo va a entender, pero sí hablo un poco acerca de ello, de cómo lo podemos entender o abordar en general en tibetano. Decimos lama y en tibetano es guru, pero lama es una palabra nueva digamos que se creó en base a la palabra guru en sánscrito. Y la palabra sánscrito, que es guru, tiene muchos significados y muchos de los significados importantes es ser pesado o importante. Y así deberíamos de entenderlo. Así que lo que significa es que el guru es pesado en las cualidades que posee. Cuando decimos que alguien es pesado, es que es pesado en sus cualidades. Pero si lo decimos en tibetano directamente, literalmente sería chiwa y no sonaría muy bueno. Chiwa también quiere decir eh, eh, parece que era como oh, entonces se creó la palabra lama para no decirlo chiva, porque la palabra chiva tiene que ver con, con otra palabra. En el Vinaya, cuando hablamos acerca de cuando las mujeres al principio pudieron entrar en el camino monástico para tomar ordenaciones, decían que comían, perdón, estos 8 dharmas pesados, tenían que adoptarlos. Y las formas en que se han significado tiene que ser con los 4 dharmas no exaltados. Y lo que quiere decir es que tan pronto que te conviertes en un bhikshuni no tienes no, no puedes transgresar o violar esos votos. Así que cuando decimos lama, quiere decir que alguien tiene el camino, perdón, tiene las cualidades insuperables, tiene un carácter superior o muy bueno. También en sánscrito, cuando decimos guru, también significa otra palabra. Si lo, pensamos en la palabra guru, está compuesta de 2 palabras, gu y ru. Gu quiere decir de oscuridad en sánscrito. Y ru quiere decir luz en sánscrito. Así que cuando decimos guru, cuando los juntamos, estas 2 palabras, quiere decir que el que ilumina la, la oscuridad dentro de los seres o irradia la luz del prajna, que es la sabiduría primordial. Sea de cualquier ángulo que podamos verlo, cuando decimos guru o lama, deberíamos de entenderlo no como que sea un profesor o un docente.
Un lama o un guru no es alguien que nos hace mirar al exterior o a lo externo de nosotros, sino al contrario, causa que nos miremos en nuestro interior, que nos tornemos hacia nuestro interior. Así que es la persona que nos da la guía o una dirección en esta vida y es alguien que nos ofrece un buen ejemplo a seguir. Y debido a su experiencia y su capacidad, el gurú es alguien que puede hacer ese prashna que está dormido, adormecido entre nosotros, manifestarse y hacerlo evidente en nuestra mente. Así que cuando estamos pronunciando la palabra guru, se usa extensamente en la India y en el casto de Shravaka en Nepal se usa muy comúnmente, pero entre nosotros los budistas en general, primordialmente se, se usa entre los budistas tibetanos. De la tradición china también se difundió el mantra secreto, también en Japón se difundió el mantra secreto. La palabra guru, pero no está presente en ellos. La palabra guru no se usa a menudo. Pero hay otra palabra que contiene el mismo significado o similar, quiere decir amigo espiritual o simplemente amigo o mitra en sánscrito. Esta palabra, mitra, está muy difundida entre todos los budistas cuando hablamos de un guru o de un amigo espiritual o amiga espiritual. En cuanto al significado no es muy diferente, pero el guru se utiliza principalmente entre los practicantes del mantra secreto, me parece. Así que cuando hablamos acerca de un guru o de un amigo espiritual, es importante que cuando lo practiquemos, en particular en el vehículo Mahayana y en el mantra secreto, pensamos cuál es la razón de utilizar esta palabra, amigo espiritual o guru. Hay muchas razones, así que la que me gustaría enfatizar hoy o explicar es que en el pasaje, en el continuo sublime del Mahayana, en este texto, al principio hay una presentación sobre las tres joyas. Y se dice, debido al maestro, las enseñanzas, debido al maestro, las enseñanzas y los preceptos, hay tres vehículos, tres entrenamientos y tres actividades, y a partir de esto se determina que hayan tres refugios. Debido a que los practicantes del Mahayana buscan el estado de budeidad, existe la joya del Buda para ellos. Los Pratyeka Budas no dependen de un maestro en su última vida, sino que van solos a los cementerios donde ven huesos y demás. Esto hace que se den cuenta del orden de la cesación de la interdependencia, por lo que dependen del Dharma mismo. Por tanto, existe la joya del Dharma para ellos. Los Shravakas son principalmente monásticos. Las cualidades de escuchar, contemplar y meditar deben realizarse principalmente con compañeros de Dharma de ideas afines. Por ello, por lo que esta es la joya de la Sangha. Así que en breve, normalmente la persona que está enseñando el camino es el Buda y el camino es el Dharma y los compañeros en el camino son las Sangha, es lo que decimos. Así que cuando pensamos acerca de nosotros mismos, ¿quién es el que nos enseña qué debemos de adoptar y qué dejar a un lado? ¿Quién es nuestro guru el que nos enseña eso? Y por esta razón, en el Mahayana, y en especial para los practicantes del Dharma secreto, estamos
principalmente tratando de llegar a la budeidad. Así que el Dharma que nos enseña cómo hacer esto es muy importante, en especial en el mantra secreto. El mantra secreto es como digamos que la forma más rápido o el camino más súbito para llegar hacia la budeidad. Y cuando hablamos de un camino muy rápido, es una forma que nos llega más rápido para llegar al lugar donde queremos. Pero al llegar a un camino rápido no solamente quiere decir eso, es diferente de las carreteras principales. Es un camino que solo algunas personas toman. Y también es una forma, no es tan bueno como la carretera principal. Puede ser un camino que puede ser peligroso y debemos de entenderlo así. Así que si vamos a caminar en un sendero que no conoces, que desconoces y lo tomas, entonces necesitas conocer a alguien que conoce esa ruta. Y le puedes preguntar a esa persona cómo que te demuestre la ruta para llegar a ese lugar, a ese camino, y tienes que seguir sus direcciones. Así que el guru es la persona que te está enseñando el camino veloz hacia la budeidad. Así que en el mantra secreto, cuando estamos practicando el dharma del mantra secreto, nos enseña la forma de abandonar nuestras apariencias ordinarias y nuestros apegos y trascenderlos. Así que cuando estamos practicando el mantra secreto, hay alguien que nos ayuda a, digamos, que nos lleva hasta que podamos saltar nuestros límites de comprensión y entendimiento. Por ejemplo, cuando decimos que el gurú es un Buda, normalmente cuando decimos esto, cuando decimos Buda, pensamos que es alguien que no podemos llegar a alcanzar con nuestras manos, es como un dios. Pero en el mantra secreto decimos que el gurú es un Buda. Así que el Buda es alguien que está enfrente de nosotros, mejor dicho, enfrente de nuestros ojos. Alguien con quien podemos tomar algo y comer algo. Este es un Buda, así que cuando lo pensamos así, es algo que es muy difícil para nuestras mentes, es algo que nos hace un poco incómodos, que no podemos, digamos, aprenderlo fácilmente. Pero si lo vemos de una manera muy directa, cuando estamos hablando del mantra secreto, las prácticas deberían de ser algo que es algo difícil, es algo que te debería hacer un poco incómodo. Si todo el mundo lo pudiera entender, así que no habría ninguna razón del por qué enseñarlo de manera secreta, porque todo el mundo lo entendería. No habría razón alguna de pensar si alguien es receptible o comprendible a ello o no. Así que es algo que tenemos que entender. No todo el mundo al que se da el título de lama es un Buda. Porque puedes darle el nombre, tú le puedes dar un nombre a un animal, a un humano el nombre de un animal, a un americano decirle tibetano, pero tienes que buscar sinceramente el significado, lo que significa. Así que muchos tantras secretos, en las 50 citas habla acerca de las características del guru. Así tienes que mirar, tienes que investigar si alguien al quien le llamamos lama o guru tiene esas características. Y si las tiene, entonces si lo sigues como un guru, si no, entonces se dice, por favor, no les sirvas como un guru. Y se dice una y otra vez en el tantra. Algunas veces pensamos que si que seguimos a lamas que no tienen estas características, y esto de verdad no está en concordancia con el mantra secreto. Así que cuando estamos siguiendo a un guru, este debería tener las cualidades o las características
Y una vez que lo vemos así, no debemos de ignorarlas, tenemos que respetarlas y tenemos que considerarle como un gurú y respetarlos de esa manera. Y si no lo hacemos es una gran pérdida para nosotros. Por ejemplo, si, si fuéramos personas en la India 2500 años atrás, cuando el Buda permaneció en la India, ¿y cómo hubiéramos visto el Buda? ¿Cómo lo hubiéramos visto si nos encontramos con él? Tenemos que pensar así. Cuando decimos que el Buda es como un gurú, lo hubiéramos visto como un gurú o como un Buda, o lo hubiéramos visto, ni siquiera hubiéramos pedido atención, prestado atención, simplemente verlo como una persona ordinaria. ¿Cómo lo hubiéramos visto? Tenemos que ver esa situación. Cuando el Buda estaba en este mundo, había gente que tomó bastante interés en el Buda y hay gente que no tomó ningún interés en el Buda. Hay gente que, que digamos, le caían bien al Buda y hay gente que no, que otras personas no querían al Buda. El Buda que la gente vio en ese tiempo y los gurús auténticos que vemos ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos y el Buda? Si un Buda tiene grandes cualidades, posee los grandes cualidades y características de alguien grande, pero si estamos velados con los velos de los oscurecimientos, de las ilusiones y demás, entonces, ¿cómo podremos verlos? Así que lo importante es que nuestras mentes tenemos una idea conceptual de lo que debe ser un gurú. Cuando decimos que un Buda, tenemos la idea de que un Buda debería ser de una manera, debe ser de esta manera. Y tenemos un deseo de que un Buda sea como nosotros queremos. Pero esto se convierte como en un personaje, en un mito o en nuestras mentes o en una leyenda, digámoslo así. Si vemos a un Buda de verdad y lo vemos en realidad, diríamos, no, tú no eres un Buda. Y digamos que lo abandonaríamos. Sería aún más difícil tomar refugio en el Buda, así. Y también, si hay alguien que es un Buda, también existe el peligro de que no lo veamos directamente como un Buda. Si conoces o ves a un Buda, y cuando conocemos a un gurú auténtico, tenemos que pensar así, que es extremadamente difícil encontrarnos con él y que es una gran fortuna para nosotros. Así que se dice que el Buda es como ver al gurú como un Buda y servirles, porque de esta forma nos aproximamos más a la budeidad. Se ha dicho así. Así que, ¿cuál es el propósito o, digamos, el objetivo de enseñar los cuatro dharmas? Esto no es evidente en el texto raíz, pero en otro trabajo de Gampopa para practicar el Dharma. Naturalmente, el Dharma debe, debe, debe convertirse en el Dharma se debe transformar en el camino y disipar la confusión, y la confusión debe surgir como sabiduría. Así que si practicamos de manera genuina o auténtica el Dharma, y si quiere decir que las palabras y el significado están juntas y las comprendemos así. ¿Y cuál es el punto importante aquí? Que el Dharma tiene que ir en el camino del Dharma. El Dharma tiene que transformarse en el camino de disipar la confusión surgir como sabiduría, perdón. Y la orden de estos cuatro dharmas tiene que ver con los tres estados de los caminos de los individuos de acuerdo a la tradición Kadampa. Así que el primer dharma es para las personas de una capacidad inferior, de un individuo de capacidad inferior. Jekon Sul dijo: primero, creer en el karma y los resultados es la visión mundana correcta. Meditar sobre la causa y el efecto kármico
medita sobre la causa y el efecto kármico, aléjate de los malos actos, participa en la virtud o practica la virtud. Es el resultado de estos son los estados de los dioses y los humanos. Eso es, digamos que, lo que le concierne a un individuo de capacidad inferior. Le sigue para saber si el Dharma ha ido en el camino del Dharma, tenemos que saber lo que es lo opuesto, que no es Dharma. Y el segundo es, si el Dharma tiene que ir en la dirección del Dharma, ¿cómo se convierte en el Dharma? Ese es el segundo punto que tenemos que entender. Y el tercer punto es, ¿cuál es esa puerta o ese punto en el que sabemos con certeza de que el Dharma se ha convertido en el Dharma? Eso es importante. ¿Qué es el Dharma que no se ha convertido en el Dharma? Todo eso tenemos que investigarlo. Hlodlaya tomó notas sobre, él escribió las notas sobre los 4 dharmas de Gampopa. No es todo dharma el dharma, porque el dharma no se habría convertido en el dharma cuando es un dharma fingido. Y él pregunta, ¿no es todo el dharma? El dharma le preguntó a Gampopa, ¿por qué el dharma no se habría convertido en el dharma? El no saber es ignorancia y hay 2 tipos de este. Aquí, debido al engaño sobre la causa y el resultado kármico, debido a la ignorancia de la conceptualización, uno solo quiere felicidad para esta vida y luego se interesa por las 8 preocupaciones mundanas. Así que él tomó notas de lo que decía Gampopa acerca de los 4 dharmas. Y luego uno realiza principalmente los 10 dharmas o las no virtudes. En caso ellos mismos, las personas, lo que parece ser dharma, como la generosidad, la escucha, no se convierte en el dharma. Es un dharma fingido. Así que lo explicó de esta manera. De la misma manera, el señor de Dharma, Padmadrupa, dijo, si te preguntas qué es el dharma que no se ha convertido en el dharma, es interesarse solo en esta vida y solo en las 8 preocupaciones mundanas. Así es como él lo explicó. También había un discípulo directo de Rikun Samgun. Él escribió las charlas del Dharma del año del caballo. Y lo que dice, ¿qué es el Dharma que no se ha convertido en el Dharma? Cuando lo haces o la realizas por ganar, respetar o hacerte grande o bueno, incluso las virtudes positivas que hagas tendrán el resultado de una maduración horrible, viciosa y pervertida. Así que hay muchas citas de estas, muchas descripciones así sobre lo que no es el Dharma. En la tradición Sakya también están las 4 separaciones de los apegos. Se dice, si te aferras a esta vida no eres un practicante, y eso tiene que ver con el mismo punto. Así que en resumen, si no sabemos cómo practicar el Dharma, si estamos pensando en la felicidad y la fama de esta vida y no podemos abandonar esta vida, si nuestro objetivo en esta vida no es de alcanzar la liberación o el estado de la budeidad, simplemente de estar feliz en esta vida, de enriquecernos, ser reconocidos o desarrollar el poder y la influencia, si pensamos solamente a ese nivel, si simplemente funcionamos de esa manera, y otras personas dicen, oh, estas personas están haciendo algo, saben lo que saben haciendo, son muy reconocidos, un muy buen practicante, pero también nosotros pensamos, oh, yo estoy practicando el Dharma. Te estás engañando y también estás engañando a los demás. Y ya cuando llegas al punto de morir, no puedes pensar en algo que de verdad has hecho en beneficio al Dharma o cualquier Dharma que hayas practicado. Eso es el Dharma que no se convierte en el Dharma. Así que si lo digamos, si lo resumimos, si tenemos la actitud de hacerlo por la felicidad y el placer y el fama de esta vida, ese es el Dharma que no se convierte en el Dharma. Así que por esa razón, si lo pensamos en esta dirección, entonces es claro que es el Dharma que no se convierte en el Dharma.
Y lo que esto nos llega a demostrar, convierta en el Dharma. ¿Cómo se llega a convertir? Hay dos formas diferentes y se ha enseñado así. Una es el meditar en la muerte y la impermanencia y la mente que se aleja de esta vida eh, y de las causas y las condiciones. Así que en el texto, para que el Dharma se convierta en el Dharma, debes meditar extensivamente en la interdependencia externa e interna y dejar para que el Dharma se convierta en el Dharma después de haber meditado en gran medida en la transitoriedad de las cosas externas e internas, debes de dejar todas las cosas, tus relaciones, los objetos materiales, las posesiones, nuestros seres más allegados e ir solos a un lugar incierto. En esos momentos, a menos de que pienses en algo que sea el Dharma, nada será provechoso. Y contempla que el pensamiento del hacer absolutamente nada no nacerá. El Dharma no se convertirá en el Dharma, entonces. Cuando hablamos acerca de la transitoriedad externa e interna, tiene que ver con el mundo y los seres que están dentro del mundo. Así que en el momento de la muerte tenemos que ver que todas las cosas, todo lo que has dejado, todas las cosas, tus posesiones y tus familiares no van a ir contigo, tienes que ir solo en el momento que vas a morir. Así que en ese momento nada te va a ayudar, nada va a ser provechoso. Así que nada excepto el Dharma en esos momentos. Así tienes que pensar. Cuando tienes esta idea de que el Dharma, nada más que el Dharma nos ayudará, entonces cuando estamos pensando las cosas mundanas y llegamos a pensar de que nada de eso es provechoso, hasta que no llegues a darte cuenta de que las cosas externas mundanas no te van a ayudar en el momento de la muerte, entonces el Dharma no se va a convertir en el Dharma. Y llegar a entender que en esos momentos nada más que el Dharma te ayudará. Si pensamos, oh, no tenemos ningún tipo de agencia sobre lo que va a ocurrir el próximo año, o menos sobre lo que va a pasar el mes o el día que viene. No tenemos ese tipo de agencia. Es algo que tenemos que, verdad, contemplar. Esto es como una explicación breve o concisa de la primera parte del texto. Cuando decimos, esto es como un soporte, una cita que apoya esto, puedo ofrecer algunas acerca de ello para simplemente algunas. Si tengo que citar todo lo que he investigado, habría tanto material contenido que ofrecer. No creo que es tan necesario hacerlo, pero sí hay algunos que contienen puntos importantes. Uno es de Pakma Drupa. Él dijo de meditar sobre la muerte y la impermanencia, la mente se aleja de esta vida, por lo que el Dharma se convierte en el Dharma. Y también hablé acerca del Dharma del año del caballo, esas charlas de Drikun Kyopa Samgun. Pregunta, ¿qué debes hacer para revertir los pensamientos de este mundo? Debes apartar la mente de esta vida recordando la muerte y la impermanencia. Así que también similarmente están los tres puntos principales del camino del señor Tsongkhapa. Él dice, el contemplar el ocio y los dones tan difíciles de encontrar y la naturaleza fugaz de esta vida o de las vidas, revierta el apego a esta vida. Así que en resumen, todos estos tienen que ver con el mismo punto. En resumen, la vida es impermanente, es transitoria. Y también existen las causas y las causas y los efectos kármicos y los defectos del samsara. Y cuando hablamos acerca de estas cosas,
Es como que una persona vieja que está hablando la misma cosa todo año tras año. Y lo escuchas tanto que no lo puedes escuchar más. Como que no te entra en los oídos. Es como que nuestros oídos se han tapado. Así que cuando hablamos acerca de estos temas, oh, sí, 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 es así. Tal vez debe ser así. Pero no es nada que nos conmueve, nos ofrece ningún tipo de sentimiento o pensamiento que nos llega a conmover. Y cuando lo que se dice en los textos, lo que se dice en los textos y cuando hablamos acerca de ellos, lo decimos una y otra vez, pero nunca lo contemplamos y no nos conmueve, no nos mueve. Pero si lo hablamos en términos de nuestra forma contemporánea, tal vez sería un poco provechoso, es posible de que sería beneficioso. Cuando enseñamos el Dharma, es importante hablar de una manera que tiene que ver con el día moderno o el día actual o con los tiempos actuales. Tienes que hablar las palabras humanas a los humanos y las palabras de los burros a los burros. Así que tienes que hablar en la lengua que sea contemporánea. Así que si miramos y recordamos nuestra propia vida, en esta misma vida, hemos tenido bastantes momentos, digamos, alegres y bastantes momentos difíciles. Y, y cuando pensamos y cuando lo resumimos todo, que nos damos cuenta de que todo cambia. Y cuando decimos que todo cambia, lo que quiere decir es que se convierte en algo diferente. Podemos hablar de una manera positiva, y así que todos los días tenemos un día positivo, o una nueva hora, un nuevo momento. Es que en cada momento tenemos una nueva oportunidad. Obtenemos oportunidades nuevas en todo momento. Si lo hablamos de una perspectiva negativa, en muchas situaciones nunca se realizan como las hubiéramos deseado. Y algunas veces nos sentimos muy sorprendidos y tal vez nos abrumamos. Y hay muchas dificultades, situaciones dificultosas que surgen como resultado. Así que en esta misma vida hay tantos cambios que experimentamos que al principio, que al final casi moramos. Y la muerte, en el momento de la muerte, también ese es un cambio. Aunque pensamos de una forma personal. Pensamos, es mejor si no muriera, ¿no? Es mejor que me quedara viva. Pero si lo pensamos en realidad, en este mundo hay 7.8 billones de personas, 7,8 billones de personas que somos la población humana de este mundo. Y ninguno de estas personas murieran y simplemente estuvieran produciéndose, reproduciéndose. ¿Qué pasaría? Esto nos causaría muchas dificultades. No habría suficiente comida o ropa o lugar donde podríamos vivir. Y a lo último, no tendríamos que ser caníbales y sentarnos uno encima de otro. Y digamos que podrían surgir muchas situaciones horroríficas o horrendas que puedan surgir. Hay una razón del por qué las personas tienen que morir. Pero nosotros, sea quien seamos, no hemos muerto en estos momentos, pero cuando muramos, una vez que muramos no vamos a regresar. Y pensamos, ¿qué va a pasar cuando vayamos a morir? No podemos ni siquiera concebirlo. No sabemos cómo será. Pero en ese momento ninguno de nosotros hemos muerto. Y ni sabemos cómo va a ser en el momento de la muerte cuando muramos. Pero algunas veces, cuando alguien cercano a nosotros o escuchamos en las noticias que ha fallecido, entonces algún tipo de sentimiento sobre la impermanencia y la muerte nos toca.
Y en particular, este año ya pasó. No podemos decir este año, sino que el año ya pasó. El año pasado, ya le hemos dado la despedida al año pasado. El año pasado, en el 2020, tuvimos la epidemia del coronavirus. Este gran, famoso, reconocido virus. Y todos los días miles de personas murieron debido al virus. Pero lo que pensamos principalmente es que esto nos va a ocurrir, que nos va a pasar a nosotros mismos. Así que una de las cosas más difíciles de abordar de la muerte, hay muchas de ellas que nos da pánico, pero una de ellas es que no sabemos cuándo vamos a morir. Eso es lo más, digamos, terrorífico, eh, lo que nos causa más miedo, el saber que no, cuándo vamos a morir. Si pudiéramos predecir con precisión el momento en que vamos a morir, tal vez no tendríamos tanto miedo y tanta preocupación en la muerte. Y la razón del por qué lo pienso es que en el momento de la muerte podemos, podemos hacer mejores planes anterior, antes de la muerte. Y otra cosa que podemos hacer es que no gastaríamos el tiempo. Tengo algo que hacer y lo haríamos primero, lo completaríamos primero, sería nuestra prioridad, porque mañana voy a morir. Si vas a morir mañana, entonces no vas a tener nada del que sentirte mal, del que lamentar. Pero la forma en que las cosas son, en realidad, no siquiera lo pensamos así, ¿verdad? Y olvidamos que es lo más importante que tenemos que realizar o llevar a cabo. Y de verdad que no nos apresamos a hacerlo. Y pensamos, oh, no, no lo hice. Y en el momento de la muerte vamos a pensar, debí de haber hecho, pero no lo hice, debí haber hecho esto otro, pero no lo hice. Vamos a lamentar muchas cosas en el momento de la muerte, entonces. Así que cuando decimos cosas así, la gente se siente incómoda y piensan, oh, no hables acerca de eso, no hables acerca de la muerte, no es algo que es, es complaciente, es al contrario, depresivo y nos hace sentir muy mal. Pero algo que tenemos que tener en consideración y de verdad alegrarnos un poco y de llegar a adoptar un punto de vista más abierto o es pensar de que existen las vidas futuras. Y no solamente que tenemos vidas futuras, tenemos, digamos que una cantidad ilimitada de vidas futuras. Así que si estamos hablando acerca del budismo, con respecto al budismo, nosotros como budistas, pues no lo damos por sentado, ¿no? Saber de que tenemos vidas futuras, nosotros los budistas, pero si nos permitimos contemplar sobre si hay perdón, vidas futuras o pasadas, y lo pensamos cercanamente y la verdad lo contemplamos, marcaría una diferencia. La verdad es que no lo hemos hecho, ¿no? Nunca nos hemos sentado a pensar y de verdad nos hemos preguntado, ¿existen las vidas futuras? Debería de investigar esto. La verdad es que la mayoría de nosotros, o casi todos, o todos nosotros, no hemos llegado a pensar así. Y es por esta razón que el pensar llega a cobrar mucha importancia. Y cuando lo pensamos así, el Buda dijo esto, esta persona lo dijo así, o esta otra, y si lo dejamos simplemente así porque alguien lo dijo, no es suficiente, tenemos que pensarlo. Nosotros mismos tenemos que utilizar nuestra propia lógica y ver si hay vidas futuras o no.
Es muy importante pensar, ¿existe en verdad una vida futura o no? De otra manera, si simplemente decimos el Buda lo dijo y leemos los textos de los grandes eruditos y es así como es, porque ellos lo hicieron, no te va a dar el mismo sentimiento si es que tú llegas a pensarlo y te sientas a pensarlo. No te va a crear no va a crear en ti una experiencia personal sobre eh, el entender si hay una vida futura o no. De todos modos es importante pensarlo, contemplarlo personalmente. Y hay diferentes puntos que llegan a surgir cuando estamos contemplando esto. Podemos decir, podemos abordarlo de diferentes formas, digámoslo así. La primera forma es que no hay vidas futuras, lo he pensado, de verdad que no hay ninguna vida futura. Y cuando nos moremos es como si fuera la llama de una vela que ha extinguido. Así que el continuo mental que tenemos se corta o está completamente exhaustado. Es una forma de pensarlo. Esta es una posibilidad que podemos contemplar. Y es el pensar de que no hay nada, no hay nada. Así que al principio, si pensamos que sí hay, pero vemos que no hay certezas. No hay certeza sobre eso, sobre si existen las vidas. Pero esto no nos va a dar ningún tipo de convicción. Así que tenemos que empezar desde el principio, desde cero. Y, y después gradualmente desarrollar la confianza o la certeza en el entendimiento de que pueden haber vidas futuras. Así que la segunda forma en que podemos pensarlo, bueno, podemos decir, bueno, la mayoría de las religiones dicen que va a haber un día de juicio, como el juicio final, dicen que va a haber un día de juicio. Así que cuando muramos, no es que tu ser termina, al contrario, sino que vas a la corte de los dioses. Y ellos deciden los que van a ir al infierno y los que van a ir al cielo van a ir al cielo. El Dios decide eso, Dios decide eso. Y de esta forma se determina tu destino a dónde vas a terminar. Y la forma en que podemos pensar otra forma, esa es la vida como los budistas piensan similarmente. Tal vez hay vidas futuras, tal vez una o dos o miles o 100.000 o miles de miles ilimitadas. Tal vez es posible que podamos llegar a pensarlo de esa manera. Desde tiempo de antaño, hasta ahora, hasta estos momentos, todos los filósofos y los eruditos, la pregunta fundamental que ellos se cuestionaban era ¿cuál es la esencia o cuál es el significado de vivir? ¿Cuál es la esencia de la vida humana? Esa era la pregunta que ellos se hacían. Así que desde tiempos antiguos hasta estos momentos, la mayoría de las personas, sea en este o en oeste, piensa que cuando mueran no van a dejar de terminar. Algo va a quedar. Y muchas religiones lo explican de esa manera. Si nuestra vida es solamente una vida, no hay ninguna razón en particular del por qué vivir en esta vida humana. ¿Por qué llegaste aquí a ser un humano y vivir acá? Si regresas una y otra vez aquí, entonces tiene que haber una razón. Si es solamente una vez la que vienes acá, no habría ninguna importancia de toda la filosofía y las religiones que se han creado.
pero porque estamos continuando, porque pensamos que somos seres que continuamos, hay una razón en definitiva del por qué se crean todas estas religiones y estos textos científicos y filosóficos. Así que tenemos que pensar en cuanto a las cosas que vemos verdaderamente, realmente, y las que podemos, la forma en que las podemos investigar. Digamos ahora los científicos dicen que no se pueden decir de manera unilateral de que dejan de existir. Y tampoco dicen que lo pueden decir definitivamente que las personas dejan de vivir, dejan de existir cuando mueren. Así que en resumen, no tenemos 100%, no tenemos 100% certeza de que hayan vidas futuras. Los budistas, perdón, tenemos la creencia de que hay vidas pasadas y futuras, pero no tenemos una certeza 100%. Pero nuestra vida del día a día es posible que llegamos a pensarlo. ¿Existen las vidas pasadas y futuras? Y hay un punto muy importante la razón del por qué tenemos que contemplar esto. Si en una noche oscura y solitaria y tranquila, es posible que llegamos a pensarla en esos días o en una mañana cuando un sol cálido y una brisa suave, lleguemos a pensar en las vidas futuras y pasadas. Debemos de pensar, tal vez permanecerá algo que se llama la conciencia que continuará. Así que hoy aún los científicos dicen, cuando las personas tienen un infarto, y hay algunas personas las pueden revivir algunos minutos después de que la gente ha muerto, después de que el cerebro ha dejado de funcionar, ellos miran qué ha pasado, examinan. En verdad sabemos que en todo el mundo, por todo el mundo, hay muchas personas que pueden recordar sus vidas pasadas, en particular los niños. Hay niños que recuerdan memorias que se pueden confirmar, comprobar de vidas pasadas. Y si no solamente tenemos una vida futura, sino más de una, o 100 o 1000, y si los podemos decidir ahora. Y pensamos, ¿cómo llegaría a cambiar ese entendimiento en nuestras vidas hoy? ¿Qué cambiaría nuestra vida ahora si llegamos a saber que podemos tener 1 o 10 o 100 vidas futuras? Si fuera como en una película. Y si hacemos esa película por un tiempo determinado. Y entonces y si digamos que el guión de esa película y todo lo que tiene que ver con la película está producido simplemente para esa película en particular. Así que si tienes una película que tienes que permanecer dentro de 1 o 2 horas, toda la historia está dentro de 1 hora o 2 horas, pero si tienes una película que tiene muchos guiones de guiones y guiones y guiones, entonces es diferente. Pero si piensas que solamente tienes un guión, entonces solamente una película de 2 horas o 3 horas y puedes encajar todo dentro de ella. Pero si es como una película que tiene un guión y tiene una secuencia y otra serie, entonces tenemos que pensar en las futuras, en la futura secuencia, en el guión siguiente que tenemos que formular para la vida futura o en la película que sigue en serie. Así que tenemos que pensar a largo plazo y pensar qué va a pasar, qué va a ocurrir. Si tenemos con nuestro ojo de sabiduría en 1000 vidas futuras, después de esta, ¿qué va a pasar? Y desde ahí, desde ese punto de vista, pensar, ¿qué fue lo que pasó ahora?
Así que lo podemos pensar de otra manera, digamos, de nuestro sistema solar. Hay un planeta pequeño. Nosotros somos un planeta pequeño dentro del solar, del sistema solar. Así que dentro de nuestra propia constelación existe todo el universo, ¿no? Hay muchas galaxias. ¿Cuántas galaxias existen dentro del universo que los científicos han podido identificar? Hay 20.000 galaxias que los científicos han podido identificar y verlos. Y podemos decir que hay 20.000 galaxias y imagínate cuántas estrellas son como nuestro Sol. Es muy difícil llegar a abordar esta cantidad de la cantidad innumerable de soles que existen. Y si lo pensamos en cuanto a nuestra Tierra, esta Tierra dentro del universo no es más grande que un grano de arroz. Puede ser más pequeña que un grano de arroz en comparación a todo el universo. Imagínate nosotros los humanos, nosotros somos aún más diminutos, así que tenemos que pensarlo de esa manera. Tenemos que tener una forma más vasta, no limitada, sino más vasta, una apertura mucho más grande de pensar las cosas y de esa forma pensar si hay vidas futuras o pasadas. Y esta vida es muy corta, es extremadamente corta y hay muy poco de ella. En sí es diminuta. Y otra cosa que tenemos que pensar al mismo tiempo es casi insignificante en comparación a todas las vidas futuras, pero tenemos que entender que al mismo tiempo es extremadamente preciosa. Y como lo decimos dentro del budismo, hablamos de los seo y de los recursos tan difíciles que son de obtener para un renacimiento humano. Así que de esta forma tenemos que movernos. Pienso que estas cosas nos pueden ayudar a motivarnos. Algunas veces cuando pensamos las cosas, de verdad que no sentimos nada. Cuando queremos comunicarnos con un toro, no podemos hablar con un toro, simplemente tenemos que pegarle con un palo. De esa misma manera somos nosotros. No somos exactamente como un toro, pero se nos puede hablar con palabras, pero en el momento en que hay una catástrofe, entonces sí podemos reaccionar, pero antes de ello no llegamos a pensar, ¿no? Pero en ese momento de catástrofe, entonces decimos, ¿qué podemos hacer? Eso es lo único que podemos pensar. Así que lo vamos a dejar aquí por ahora.